Entonces, una vez que negociamos el Tratado de Libre Comercio, nos volvimos muy atractivos para otros países. Pero lo que está sucediendo en estos días y en estos meses es que el presidente Trump ha utilizado a los aranceles como un instrumento para tratar de conseguir muchas cosas. En franca violación del tratado, le ha puesto impuestos a todo mundo, incluyendo México. México también lo ha afectado porque México tiene sus propias violaciones. Una cosa muy importante para México sería tratar de lograr que en la revisión se eliminaran esas 232 y todos los productos que cumplan la regla de origen entren al mercado de Estados Unidos sin ningún arancel, como estaban hasta antes que el presidente Trump iniciara su segundo ciclo. Hoy nos acompaña Jaime Zabludovsky, economista, negociador y analista estratégico que ha tenido un asiento directo en la construcción del modelo económico de México. Fue subjefe negociador del Tratado de Libre Comercio, jefe negociador del Acuerdo con la Unión Europea y fundador de ICO. Es una mente privilegiada para explicar cómo se toman decisiones que afectan a países enteros, empresas y ciudadanos. Bienvenidos a Mente y Capital, el espacio de NSC Asesores donde buscamos entender cómo el movimiento del capital de las empresas impacta su negocio y por ende a la economía. Y todo esto de la mano de las mentes más grandes. Soy Roy Román, CFA y Kaya Charter Holder, ingeniero de formación e inversionista por vocación. Me interesa compartir lo que hay detrás de las decisiones empresariales que mueven mercados, transforman industrias y afectan la vida de millones de personas. Esta conversación fue grabada a finales de 2025. Algunas referencias de tiempo corresponden a ese momento. Te invitamos a escucharla con ese contexto en mente. Jaime, todos los socios de NSC estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros como invitado. Te lo agradecemos. Es un momento importante porque hemos estado viendo cómo a lo largo de los últimos meses se ha visto que ha estado cambiando la relación de México con otros países y quién mejor que tú que nos pueda acompañar hoy para platicarnos lo que está pasando. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Gracias por la invitación. Es un placer, Jaime. Y vámonos de lleno a lo que creo que ha sido lo más importante en los últimos meses y es ¿qué está pasando con el Tratado de Libre Comercio actual? ¿Qué diferencias ha tenido con el pasado? ¿Puedes ponernos un poquito en contexto? Sí. Hoy tenemos en vigor lo que es el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó a lo que era el TLC, que es el tratado original que estuvo en vigor de 1994 a 2018. Y hay varias, luego podemos hablar un poco de las diferencias de los dos tratados. Pero lo que está sucediendo en estos días y en estos meses es que el presidente Trump, que tomó posesión de su segundo gobierno a principios de este año, ha utilizado a los aranceles, es decir, los impuestos que se le ponen al comercio exterior, a los productos que entran a un país, como un instrumento para tratar de conseguir muchas cosas. Y en franca violación del tratado, le ha puesto impuestos a todo mundo, incluyendo México. Entonces eso ha generado pues una situación no solo de afectación de los intereses de todos aquellos que exportan a Estados Unidos, sino también condiciones de incertidumbre. Si a eso le agregamos que el TEMEC, a diferencia del TLC, tiene una cláusula que establece que 6 años después de su entrada en vigor, es decir, el año próximo, estamos a pocos meses, a pocos días ya de empezar el año, el TEMEC establece que el 1 de julio de 2026, es decir, 6 años después de que entró en vigor el tratado, que entró en vigor el 1 de julio del año 2020, los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, tienen que decidir si se quedan en el tratado o si se quieren salir. Y a la hora de, cuando llegue esta fecha, la decisión tiene que ser una decisión explícita. Tienen que decir, sí me quiero quedar, y tienen que mandar una carta a sus contrapartes, es decir, a los presidentes de los otros 2 países, diciendo quiero quedar. Si eso sucede, el tratado se renueva por 16 años y a los 6 años de esa renovación viene de vuelta lo mismo, que tienen que decir que quieren quedarse.
Si el 1 de julio del año próximo los países no mandan esta carta, empieza a correr el tiempo, un calendario de 10 años, y si durante esos 10 años los países no dicen me quiero quedar, al final de esos 10 años el tratado se extingue, desaparece. Es decir, en 2036 el tratado dejaría de existir. Entonces, eso le genera también cierta incertidumbre al proceso porque estamos esperando a ver qué pasa el 1 de julio de 2026. Si los países no dicen nada, empieza a correr el reloj. No quiere decir que se acaba el tratado en ese momento, pero sí empieza a haber un calendario de extinción que se suspendería en el momento que los países dicen me quiero quedar. Entonces tenemos la combinación de aranceles que ha puesto Estados Unidos, podemos hablar un poco más adelante de ellos, que son violaciones flagrantes del tratado, con el hecho de que hay un proceso de revisión que nos lleva a esta fecha mágica de 2026. ¿Las reglas serían las mismas? Digamos que nadie manda la carta y nos quedan estos 10 años de expiración. ¿Son las mismas reglas? Si no se hace ningún cambio, son las mismas reglas. Pero lo que es un hecho, y es parte de lo que hemos vivido en este año 2025, es que de facto hoy el tratado ha sido afectado unilateralmente por parte de Estados Unidos. México también lo ha afectado porque México tiene sus propias violaciones, pero Estados Unidos es el que más violaciones ha puesto. No quiero entrar en muchos tecnicismos, pero hay 3 tipos de aranceles que Estados Unidos ha puesto. Unos aranceles que es al amparo de una ley de emergencia económica que el presidente Trump utilizó para ponerle aranceles a todo el mundo, y podemos hablar un poco con más detalle de los que le puso a diferentes países. ¿Es el famoso YEPA? Es el YEPA. Ok. Ese YEPA hay una ley de emergencia económica en Estados Unidos que le da la facultad al presidente de Estados Unidos de tomar decisiones o medidas excepcionales cuando hay emergencias. El problema es que claramente no hay una emergencia comercial y yo creo que esa medida que tomó el presidente Trump no es congruente con la Constitución de Estados Unidos. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos está revisando el caso y es muy posible que a principios del año próximo haya un fallo de la Suprema Corte de Justicia para decidir si lo que hizo el presidente Trump al amparo de YEPA es legal o no. ¿Qué hizo el presidente al amparo de YEPA? Dependiendo por países es diferente lo que hizo. A México, a China y Estados Unidos, a México, a China y a Canadá, argumentando temas de fentanilo, del contrabando de fentanilo y de flujos ilegales de migrantes, nos puso aranceles de una manera importante, a México de 25%, a Canadá de 30% y a China ahora lo tienen 20%. Eso es una utilización de YEPA para estos 3 países. Para el resto del mundo, utilizando el mismo argumento de YEPA, puso lo que son aranceles recíprocos que van desde 15% hasta 20 y 30%. Entonces a todo el mundo le puso aranceles al amparo de YEPA. Adicional a eso, utilizando, y no quiero aburrir al público con tecnicismos, pero utilizando un instrumento que es la sección 232 de la Ley Comercial de Estados Unidos, puso aranceles sectoriales a muchos productos y a algunos productos mexicanos muy importantes como son automotriz, acero, aluminio y camiones pesados, nos puso aranceles al amparo de la 232 en clara violación del Tratado de Libre Comercio. Entonces la pregunta es si el tratado sigue igual. Pues desde cierto punto de vista sí sigue igual porque los países no han aceptado y no han hecho un proceso formal de enmendar el acuerdo. Pero de facto hoy el tratado está cambiado porque Estados Unidos ha tomado decisiones unilaterales que afectan el acceso mexicano al mercado de Estados Unidos. Nosotros creemos que hoy alrededor del 30% de las exportaciones mexicanas, vale la pena hacer un paréntesis, México le exportó el año pasado a Estados Unidos $500,000 millones. Hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Somos los que más le vendemos y los que más le compramos. Okay. De estos $500,000 millones, nosotros creemos que alrededor del 30%
están afectados por los aranceles de la 232, es decir, no entran como entraban antes que iniciara el presidente Trump su segundo gobierno, sin aranceles de Estados Unidos. Por el contrario, pagan aranceles que en algunos casos son muy elevados, que pueden ser de 15, 20, hasta 50%. Aquí dijiste algo y me quedé con la duda. ¿Qué pasaría en el caso de que la Suprema Corte de Justicia le diga a Trump este famoso YEPA, no pa? ¿Hacia dónde se iría esta conversación? Mira, hay diferentes escenarios. Primero hay el escenario que le diga el YEPA no va por ningún motivo. Y entonces tendría que quitarnos a nosotros el 25% que nos puso por fentanilo y migración, el 30% que le puso Canadá y los recíprocos que le puso al resto del mundo. Ese es el primer escenario. El otro escenario extremo es que la Suprema Corte de Justicia le diga a Trump, sí, puedes usar esto y se quedan como estás. Y hay un escenario intermedio que es que diga la Suprema Corte de Justicia, no lo puedes usar para fentanilo, no lo puedes usar para déficits comerciales, porque no es una emergencia económica, pero para migración y fentanilo sí. Okay. Y entonces que sea un escenario mixto. En ese escenario mixto, México se vería en una posición menos favorable porque se quedarían los aranceles para fentanilo y migración y el resto del mundo ya no tendría los aranceles recíprocos. Ahora, sí es importante decir que los aranceles de fentanilo y migración que se le aplican a México, que es el 25%, solo se le aplica a las exportaciones que hace México al margen del Tratado de Libre Comercio. Quizás es un tema un poco técnico para el auditorio, pero el Tratado de Libre Comercio tiene una serie de características que deben de cumplir los productos para entrar a Estados Unidos sin arancel. Y es lo que se llaman las reglas de origen, que seguramente el público ha escuchado eso. Si tú cumples la regla de origen, exportas a Estados Unidos y no pagas el arancel de fentanilo y migración. Sí pagas la 232, que son sectoriales, pero no pagas la de fentanilo y migración. Entonces, si queda el escenario intermedio, que nos los dejan a nosotros por migración y fentanilo y se lo quitan al resto del mundo, no es una situación tan favorable. Yo creo que el escenario más probable es que le quiten al presidente Trump la facultad de usar los aranceles en todos casos. Y la siguiente pregunta, que quizás no vale la pena entrar en esa especulación, es qué qué pasaría con los miles de millones de dólares que ya pagaron los importadores para entrar a Estados Unidos, que es otra discusión. Pero esto lo vamos a saber al principio del año próximo. Si la Suprema Corte de Justicia falla en contra del presidente Trump, se perderían los aranceles de YEPA, pero quedarían los aranceles de la 232, de la 301, y el presidente Trump tiene instrumentos adicionales para sustituir los aranceles que perdería. Mencionaste las reglas de origen. ¿Nos puedes explicar en palabras sencillas cómo funciona este tema de las reglas de origen? La regla de origen, muy escuetamente, es el contenido del valor que el producto debe tener de la suma del contenido de valor canadiense, mexicano y estadounidense. Es decir, para que un producto que se hace en México entre a Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los autos. Okay. Los autos, que es la principal exportación de México a Estados Unidos, tiene una regla de origen de 75%. Quiere decir que el 75% del valor del auto tiene que estar hecho por la suma de los componentes y el valor agregado de México, Estados Unidos y Canadá. Puede ser 10% de uno, 50% de otro y 15% de otro, pero tiene que haber un mínimo de contenido regional para que te beneficies de entrar al espacio sin aranceles de los tres países. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es no regalar los beneficios del libre comercio a terceros países que no son socios. Es decir, si un coche viene desarmado a México y viene de Europa o viene de China y se arma en México y se quiere exportar a Estados Unidos, no calificaría
porque no tendría el 75% del valor agregado de la región que necesita cumplir para entrar al mercado de Estados Unidos o de Canadá, en su caso. Mucho más caro. Gracias, Jaime. Volviendo al inicio, platicamos de la posibilidad de extender las fechas, ¿no? En el caso de que digan que, más bien que no digan nada, nos quedamos 10 años, o de continuar renegociando. ¿Hay algo que ya se esté platicando en, pues digamos, en las esperas de donde tú estás sobre cuáles son las principales renegociaciones que quisieran hacer Estados Unidos o Canadá con México? Sí. Primero, sí es importante advertir que si el 1 de julio no están las cartas, que es un escenario bastante probable, no pasa nada. El tratado sigue en vigor, no desaparece el tratado ese día. Y habría 10 años para que en cualquiera de los años subsecuentes se pudiera renovar el tratado. Y yo creo que hay un escenario probable en donde el 1 de julio los países no estén listos para renovar y por el contrario se anuncie que están en un proceso de revisión. ¿Qué es lo que se está...? De hecho, el proceso ya de alguna manera se inició, no se ha iniciado formalmente porque Estados Unidos tiene que cumplir algunos requisitos. Hubo primero un proceso de consultas donde Estados Unidos puso a consideración de sus sectores productivos un portal para que presentaran sus comentarios sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado el tratado y qué les gustaría que se incorporara en esta revisión. Y luego una audiencia pública la semana pasada y luego tienen que informarle al Congreso. Entonces yo creo que el proceso formal va a iniciarse a principios del año próximo. Ahora, eso no quiere decir que los países no han estado en contacto. Y ha habido mucho trabajo de la Secretaría de Economía con sus contrapartes, que es la representación comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Comercio. ¿Y qué es lo que uno esperaría? Bueno, una cosa que es importantísima para México es tratar de lograr que en la revisión, renegociación, renovación del acuerdo, estas aranceles que yo te mencioné de la 232, que hoy afectan al 30% de nuestras exportaciones y que en un escenario este 30% podría subir al 40% porque hay otras 232 que están revisando el gobierno de Estados Unidos para extenderles a otros sectores. Una cosa muy importante para México sería tratar de lograr que en la revisión se eliminaran esas 232 y todos los productos que cumplan la regla de origen entren al mercado de Estados Unidos sin ningún arancel, como estaban hasta antes que el presidente Trump iniciara su segundo periodo. Eso yo creo que será un objetivo muy importante de México. No sé qué tan realista será ver si se puede obtener o no. Luego, hay algunas cosas donde México pues también ha violado. Hay una serie, se ha hablado mucho de 54 puntos que Estados Unidos ha puesto en la mesa, que ha dicho estamos inconformes con algunas cosas que se han hecho en México. El público seguramente escuchará que hace unos meses o hace unos años se quería prohibir la importación de maíz transgénico. Eso es un tema de gran irritación para Estados Unidos. Se quería también prohibir la importación de un fertilizante que es el glifosato. Pues también México tiene algunas cosas que Estados Unidos quisiera que atendieran. Por supuesto, lo que ha sucedido en México en el sector eléctrico y en el sector energético es una preocupación para Estados Unidos, porque Estados Unidos piensa que las reformas que se hicieron el gobierno pasado no son congruentes con el tratado. Entonces todo se va a poner en la mesa y va a ser más que una revisión, quizás sea una renegociación de algunas cosas del tratado. Yo creo que eso es muy probable que no se concluya el 1 de julio, lo que va a hacer que eso se extienda algunos meses. Y mi escenario base es que después de un proceso se va a acabar con esta renegociación y el tratado se va a renovar. ¿Qué va a tener ese nuevo tratado? Yo te diría que la mayoría del tratado va a ser bastante parecido, si no es que idéntico a lo que tenemos, pero en algunos de los temas que yo mencioné seguramente va a haber modificaciones. Si este contenido te agrega valor, ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo, ya sea en redes, por correo o en tu próxima junta. Y a comparación de lo que fue el TLC, ¿qué diferencia podríamos encontrar en estos tratados nuevos? Bueno, en el que hoy en día tenemos y en esta nueva negociación que se está dando. ¿Cuáles son las principales diferencias que afectarían a México?
Mira, yo te diría que de texto, una de las diferencias más obvia es este tema de la fecha terminal. El tratado original no tenía fecha de caducidad, era un tratado abierto que iba a funcionar para siempre, a menos que un país decidiera salirse, porque de estos tratados internacionales los países soberanos siempre pueden decidir salirse. Y cuando el presidente Trump en su primer gobierno, en 2017, amenazó salirse, el sector privado de Estados Unidos lo convenció de que no se saliera, pero un poco el precio que hubo que pagar fue una renegociación del tratado y movernos del TLC al TEMEC y la inclusión de esta cláusula de revisión y de extinción, que dice que el tratado se acaba en 16 años, a los 6 años tienes la posibilidad de renovarlo por otros 16, y entonces hay una fecha terminal que es probable que nunca suceda, pero que antes no estaba en un tratado. Okay. Ese yo te diría en términos de forma. En términos más de visión, yo te diría que en los 90s, cuando se hizo el tratado, Estados Unidos estaba muy comprometido con la idea de América del Norte. Y sí veía el TLC como un esfuerzo de promover la integración regional entre México, Estados Unidos y Canadá para competir adentro y competir afuera. Hoy esto es muy diferente con el presidente Trump. El presidente Trump no cree en el libre comercio, está centrado su visión en Estados Unidos. Él cree, quizás medio con cierta ilusión, que puede hacer que regrese la manufactura a Estados Unidos, no a América del Norte. Y entonces por eso usa instrumentos como la 232 para ponerle aranceles a los autos mexicanos que van a Estados Unidos para tratar de que esas plantas se regresen a Estados Unidos. Entonces la diferencia quizá más importante es que a diferencia de en los 90s, cuando había un compromiso no solo de palabras, sino en los hechos, en la integración regional, hoy lo que tenemos, sobre todo en Estados Unidos, es una visión muy proteccionista, centrada en Estados Unidos, no en la región, y que acepta que tiene el tratado, porque la integración es muy profunda, pero que no está su corazón en la integración con México y con Canadá. Al contrario, se la pasa haciendo medidas para obstaculizar esa integración, como que para el presidente Trump es un mal necesario que tiene el tratado, y eso es lo que hace también que sea una negociación pues muy diferente a la de los 90s, cuando los tres países tienen una visión compartida, y hoy es una visión un poco menos compartida y más de cierta rivalidad. La mejor prueba son que hoy en día, como te mencionaba yo hace unos minutos, pues el 30% de nuestros productos, a pesar de que cumplen regla de origen, a pesar que muchos de ellos son de empresas estadounidenses establecidas en México, tienen que pagar aranceles muy elevados. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y es México exporta la gran mayoría de las cosas a Estados Unidos, pero también tenemos tratados con otros países. Sí. Tú has estado involucrado en gran parte de estos tratados. ¿Nos podrías comentar un poquito como cuáles son las principales diferencias, a lo mejor del tratado que tenemos con Europa o qué otros tratados tiene México? ¿Cuáles son, en el caso de que no nos quedamos a llevar bien con Estados Unidos, otras alternativas que tiene México para continuar exportando? Mira, no nos podemos pelear con la geografía. Realmente tenemos la fortuna de estar ubicados en la región más competitiva del mundo. Tenemos una frontera de 2,000 kilómetros con el mercado más atractivo para todo el mundo, que es el mercado estadounidense. Entonces, yo sí creo que hay cosas que se pueden diversificar, pero nunca vamos a cambiar el orden de magnitud de la relación que tenemos con Estados Unidos y con Canadá en menor medida. Y eso creo que es una fuente de muchas oportunidades y de muchos negocios. Un poco la historia de las negociaciones es, a principios de los 90, el presidente Salinas, pues es un poco la historia. La historia es que el presidente Salinas
fue a Europa en 1990 y vio lo que estaba pasando en el mundo en Europa. Había caído el muro de Berlín y entonces vio que el mundo se estaba conformando en bloques. Estaba el bloque europeo, había un bloque en Asia que se estaba empezando a formar, y Canadá y Estados Unidos habían firmado un tratado de libre comercio en 1986-87. Entonces, de ese viaje el presidente decidió, con mucho tino, darse cuenta que México tenía que insertarse en alguno de estos bloques, y dando estando en América del Norte, pues lo más natural era hacerse con Estados Unidos. Entonces, una vez que negociamos el tratado de libre comercio, nos volvimos muy atractivos para otros países, por dos razones. La primera razón es porque nosotros eliminamos todos los aranceles, después de ciertos calendarios de graduación, con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, los exportadores europeos y asiáticos que quieran exportar a México tenían que pagar un arancel. Entonces dijeron, a ver, yo quiero estar igual que Estados Unidos. Entonces, el tratado con Estados Unidos nos volvió muy atractivos para negociar con Europa y con Japón y con Asia. Y luego, el ser parte ya de la plataforma de América del Norte hizo que estos inversionistas también dijeran, pues me voy a posicionar en el mercado mexicano para exportar a América del Norte y al resto del mundo. Y entonces también decían, bueno, si yo me voy a ir a producir a México, quiero poder traer mis autopartes o mis componentes de Europa sin aranceles. Entonces eso nos hizo muy atractivos para negociar con terceros países, y entonces en los gobiernos del presidente Salinas y del presidente Zedillo se decidió, yo creo que con mucho tino, aprovechar este interés que tenían otros países de negociar con nosotros, derivado del Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que es paradójico es que una de las cosas que se decía cuando íbamos a negociar con Estados Unidos es que eso nos iba a hacer menos atractivos para otros países, y fue al contrario. El ser parte del TLC nos abrió las puertas para negociar con otras partes del mundo. Nunca hubiéramos tenido una negociación con Europa si no hubiéramos tenido previamente la negociación con el TLC. Entonces, aquí yo veo dos puntos súper importantes. La primera es, nos abrió las puertas para empezar a negociar con Europa y otras áreas del mundo. Y la segunda es que ha estado muy de moda recientemente la palabra del famoso nearshoring. O sea, ahí empezó realmente una inversión extranjera importante en México, de las autopartes, me imagino, y de los coches para empezar a exportar a Estados Unidos. Venía un poco antes, Roy. Okay. Y es una historia un poco antes. México, como toda América Latina, en la posguerra había seguido un modelo que se llamaba sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir ese modelo? Ese modelo quiere decir es vamos a crecer basados en el mercado interno. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a proteger el mercado interno. Vamos a poner aranceles, es decir, impuestos a lo que se importa, o permisos de importación. Es decir, en vez de que alguien pueda importar algo, tienes que ir a pedirle permiso a la Secretaría de Comercio. Entonces, al encarecer los productos importados con aranceles y permisos, estabas generando incentivos para que los productores produjeran esos productos y se dejaran de importar. Y ese fue el modelo de sustitución de importaciones que seguimos desde los 50 hasta 1984-85, con el presidente de la Madrid se empezó a abrir esto. ¿Cuál fue el problema del modelo de sustitución de importaciones? Tenía dos problemas. El primer problema es que de repente ya no podías sustituir cosas y no tenías la escala o no podías producir suficientes coches para bajar los costos y ser eficiente, o tenías que traer componentes de fuera y no tenías las divisas para pagar eso porque no exportabas. Pero el problema más serio es que no podías exportar, porque lo que se producía en México, por definición, porque estaba protegido y tenía aranceles, era más caro que los precios a los que lo podías vender fuera. Entonces no éramos una economía competitiva. Pero en los 70s y en los 60s se creó el régimen de Maquila. El régimen de Maquila, que fue, digamos, como el abuelito del tratado, lo que hizo es, dijo, voy a crear un régimen de excepción donde yo te voy a dejar traer componentes y partes de fuera sin arancel, es decir, no vas a tener que pagar los costos adicionales de la protección, con tal de que lo exportes.
Y nuestro régimen de maquila fue muy exitoso. Y fue lo que nos probó que sí podemos competir. De hecho, voy a cometer aquí una indiscreción, pero cuando cuando el presidente Salinas decidió que quería evaluar la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, que era Herminio Blanco, que era mi jefe, y el secretario, que era Jaime Serra, el presidente Salinas dijo: prepárenme un documento para Gabinete Económico para que evaluemos si nos conviene entrar o no entrar a un tratado de libre comercio. Y mi primer trabajo fue escribir ese documento, obviamente con Herminio y con Jaime Serra. Y lo que utilizamos para tratar de imaginar qué podrías pasar con México con un tratado de libre comercio fue el régimen de la maquila. Y usamos los números de 20 años de régimen de maquila para demostrar que si a los productores mexicanos les dabas acceso a materias primas e insumos competitivos a nivel internacional, íbamos a poder exportar. Y ese fue el argumento que utilizamos para vender las bondades de lo que nosotros pensábamos que era una gran iniciativa. Si esta conversación te está haciendo pensar diferente sobre tu negocio o tus inversiones, mándasela a alguien. Puede ser por X, WhatsApp o simplemente en una comida. Ok, y trayéndolo a hoy en día, ¿cómo hemos visto que se ha transformado todo este tema de la inversión extranjera directa a partir de este cambio de régimen? Yo me acuerdo del año, no me acuerdo si fue 2021 o 2022, que el presidente de BlackRock, el jefe mayor Larry Fink, sacó una carta diciendo: estamos en un mundo ya no de globalización, sino de desglobalización. Y se están armando estos bloques de Europa hacia por otro lado y por otro lado a América del Norte con sus aliados. Y se generó esta palabra que me mencioné hace ratito del famoso nearshoring o friendshoring o como le queramos llamar. ¿Qué tanto se ha hecho realidad este nearshoring recientemente? No, tan hecho sea realidad que México en los últimos años, como mencionaba yo hace unos minutos, se volvió el principal socio comercial de Estados Unidos. No lo éramos. Éramos el segundo, el tercero. China era el primer proveedor de Estados Unidos, prácticamente yo te diría quizá desde principios de siglo. Desplazó a Canadá y México era el segundo, primero el tercero, luego el segundo, pero hoy somos el primero. Entonces sí ha habido un proceso de nearshoring muy fuerte. Y hoy México, ahora el nearshoring no empezó ahora. El nearshoring empezó una vez más con el régimen de maquila. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en los últimos, yo te diría, 5 o 6 años? Se combinaron una serie de cosas. Lo primero que se combinó fue la guerra comercial de Trump en su primer periodo, de 2017 a 2016-2020, que le puso aranceles a China. Entonces empezó a encarecer los productos que venían de China a Estados Unidos, y entonces México pues tenía una oportunidad de producir esos productos parcial o totalmente para entrar. Luego vino la pandemia, y la pandemia pues reflejó también la importancia de que estuvieses cerca de tu mercado final, y la ventaja también y la importancia de tener cosas redundantes. Y luego vino pues también la guerra entre Rusia y Ucrania, que te dijo también, pues también tienes que hacer negocios no solo cerca, sino con tus amigos. Y por eso el cambio de nearshoring a friendshoring. Entonces ha habido una combinación de cosas que ratifican pues la posición estratégica de México. ¿Por qué? Porque estamos, como lo dije hace unos minutos, estamos en el mejor vecindario del mundo. No tenemos conflictos bélicos aquí, no tenemos conflictos serios, sí tenemos algunas fricciones, pero no tenemos los problemas que están en Europa, por ejemplo, o en la vecindad de China y Corea del Norte en Asia. Y luego tenemos ya 30 o 35 años de integración, de cadenas productivas muy eficientes que trabajan conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá. Mencionaste que México se volvió muy competitivo contra China. Hoy en día, ¿qué tan más barato es producir en China o qué tan más barato es producir en México comparándolos? Mira, yo creo que en algunos productos, sobre todo los que son menos intensivos en mano de obra,
México es muy competitivo. Y ya lo platicamos, el caso de autos, México hoy le vende a Estados Unidos probablemente más que los siguientes 2 o 3 proveedores juntos. Le vendemos más autos a Estados Unidos que Canadá, Alemania y Japón juntos. Entonces, en algunos sectores somos muy, muy competitivos, mucho más competitivos que China. El tema de la integración y la cercanía se vuelve muy importante. Y luego, si lo combinas con los aranceles que le ha puesto Estados Unidos a China, pues eso los pone en una posición muy, muy competitiva. Ahora, sí es cierto también que hay una serie de cosas que son importantes para producir que nada más se producen en Asia y en particular nada más se producen en China. Entonces también debe haber un proceso que va a tomar tiempo para sustituir alguna de esta proveeduría que no va a ser tan rápida. Ok. Volviéndome un poquito a otro comentario que dijiste, fue, pues yo en mi primer trabajo, pero a partir de ese primer trabajo has tenido muchas negociaciones muy importantes, Jaime. Para los que no sepan, Jaime ha estado presente en gran parte de los tratados que tenemos como México con otros países. Y esto te ha vuelto en un excelente negociador. Seguramente. Ahí, ¿cuál ha sido el día más difícil que dijiste, madre del Señor, qué estoy haciendo aquí? ¿En qué me metí? Pues no es el más difícil, pero quizás el más dramático en términos de mi vida profesional fue cuando Herminio regresó de Europa, de haber viajado con el presidente Salinas y con Jaime Serra, y yo en ese entonces era director general de Política de Comercio Exterior en la Secretaría. Y me dijo Herminio, el presidente Cerillo, el presidente Salinas, está evaluando seriamente negociar un tratado de libre comercio. ¿Cómo la ves? Mi reacción inmediata le dije, me parece una extraordinaria idea. Dijo, bueno, pues muy bien, queremos que dejes la Dirección General de Política de Comercio Exterior y encabeces, al principio no se sabía, había cierta discreción mientras preparamos todo, que te vengas aquí a la asesoría de Herminio, el subsecretario de Comercio, para que empecemos a hacer el documento que le vamos a presentar al Gabinete Económico para evaluar la viabilidad del tratado. Y quizá pues ese fue el cambio más importante en mi vida profesional, porque pues de pasar de administrar la política comercial y los aranceles, pues tuve la fortuna y la suerte de estar desde el principio en lo que quizá ha sido una de las decisiones de política económica en México más importantes, pues quizá en los últimos 50 años. Y a la hora de platicar con este tipo de gente, porque al final estás hablando con, digamos, los otros Jaimes que existen en otros países que tienen más o menos el mismo puesto. ¿Qué diferencias culturales has encontrado en negociar contra Estados Unidos, contra Europa, contra Israel o otros países? Pues mira, en cada caso ha sido un poco diferente. En el caso de Estados Unidos y Canadá fue una negociación complicada porque pues México, por razones obvias, era un país cerrado, entonces no había participado en muchas negociaciones. Y entonces Jaime Serra, Herminio y el presidente Salinas hicieron un equipo de la nada. Entonces tuvimos que empezar a contratar gente para preparar la negociación. Pero era una negociación que era muy importante para los 3 países. Entonces Estados Unidos le dio una gran prioridad a la negociación con México y eso la hizo, no voy a menospreciar las dificultades de la negociación, pero en una negociación no había un gran compromiso político de las 3 partes por tratar de aprovechar esa ventana de oportunidad de principios de los 90 para sacar la negociación. Con Europa la negociación era un poco diferente porque no éramos, si bien es cierto es que había interés por el mercado mexicano, no éramos una prioridad. Entonces había que negociar con un país que su flujo de comercio con México era mucho menos importante y entonces había que hacernos más interesantes. Pero pues entonces ya teníamos un equipo negociador que venía de haber negociado otros tratados. Entonces pues, cada negociación fue y hubo que irla ajustando, pero en todos casos fue una experiencia muy satisfactoria. ¿Tú crees que hoy en día esta importancia que tiene México para la negociación ha cambiado versus el momento donde tú estuviste negociando? Bueno, yo creo que hoy obviamente el comercio es mucho más importante para México y en los hechos hemos probado que hemos podido competir. Hoy tenemos no solo el ser el primer
cliente, el primer proveedor de Estados Unidos, sino tenemos un número muy importante, ya no digo empresas extranjeras, de empresas mexicanas que son multinacionales que compiten en todos los mercados y no solo exportan desde México, tienen plantas en muchas partes del mundo. Hoy tenemos multinacionales mexicanas que se explican en buena parte por el proceso de internalización y de apertura económica que se hizo en los 90. Entonces, hoy es un poco diferente la negociación porque hace 30, 35 años era para lo que creíamos que podía pasar. Hoy lo que tenemos ya es la evidencia de lo que podemos hacer y no solo eso, de los intereses que están siendo afectados por las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos. Es una negociación diferente, pero no por ello menos importante. Ahora, yo creo que la integración va a seguir. Estamos condenados a seguir trabajando con Estados Unidos. Estados Unidos está condenado a seguir dependiendo de México en muchas cosas, como es la cadena automotriz o como es la parte agropecuaria, donde somos proveedores de frutas y verduras de todo el mercado estadounidense de una manera muy, muy significativa. ¿Y qué cosa necesitaría México para aprovechar más todavía esta oportunidad de nearshoring? O sea, que hicieras una lista Santa Claus. En la lista Santa Claus es muy fácil. Agarrar el Tratado de Libre Comercio y cumplirlo puntualmente. Hay unas cosas que yo creo que el gobierno mexicano no está cumpliendo puntualmente, en particular en el tema energético y hidrocarburos. Entonces yo creo que, además de muchas de las cosas que están haciendo, yo creo que el mejor instrumento para promover la competitividad y el crecimiento económico de México es el tratado. Y yo creo que si se pudiera hacer un esfuerzo por cumplir el tratado más puntualmente, eso ayudaría muchísimo. ¿Y qué cosa has visto de algunos otros países que dices de Latinoamérica o de Europa? Que dices, oye, me encantaría que México pudiera llegar a hacer esto en temas de tratado de libre comercio. Viéndolo como una visión regional, no solamente con, digamos, el acuerdo que tenemos hoy en día con Estados Unidos, sino decir, oye, hay una oportunidad clara que México podría aprovechar en exportar, y te voy a inventar, aguacate a Perú. Bueno, pero está complicado porque son grandes proveedores de aguacates. De hecho, son los competidores. Yo creo que allí es. No, o sea, obviamente yo creo que hay oportunidades en otros mercados, pero la fuerza de la integración es muy grande y el mercado de Estados Unidos es inmenso. Ahora, lo que ha pasado es que a la hora que exportamos a Estados Unidos, también exportamos al resto del mundo. Porque, por ejemplo, en el tema, yo recuerdo el New Beetle. No sé si te acuerdas, el New Beetle, que era ese, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, Volkswagen decidió renovar este modelo y sacarlo y producirlo nada más en México para el resto del mundo. Porque ¿cuál es la lógica? Si yo puedo competir en el mercado de Estados Unidos, puedo competir en cualquier mercado. Entonces, creo que hay muchas oportunidades en otros mercados y creo que hay que hacer un esfuerzo por diversificar y por aprovechar mejor los otros tratados que tiene México. Pero eso no quiere decir que va a ser expensas de Estados Unidos, debe ser adicionalmente Estados Unidos. Okay. Si esto te parece útil, no te lo guardes. Compártelo con un socio, un familiar o alguien que esté tomando decisiones similares. Ahora me gustaría pasarme un poquito a la parte humana de quién es Jaime y qué le recomienda a la gente joven, Jaime, con toda la experiencia que ha tenido en negociar con estos países. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué crees que los jóvenes hoy en día están subestimando al construir una carrera en temas públicos o económicos? Pues no sé, porque ahí estoy un poco lejos de los estudiantes. Cuando yo estaba estudiando, había un gran incentivo por trabajar en el sector público mexicano. Y yo creo, sin presunciones falsas, que en cierto momento el sector público mexicano tenía algunos de los mejores cuadros del mundo. Y yo creo que, por ejemplo, en el equipo negociador que se hizo, a pesar que no había una experiencia negociadora, se hizo un cuadro de profesionistas muy talentosos que acabaron siendo muy buenos negociadores. No estoy muy seguro que hoy haya esos incentivos para trabajar en el gobierno,
Para mí ha sido una de las experiencias más satisfactorias trabajar en el gobierno y ser parte de estas iniciativas. Entonces, pues lo que yo sí recomendaría a los que quieren influir en el destino del país es que el mejor lugar para influir es en el sector público. Entonces, si quieres hacer un cambio, la mejor Porque, manera de hacerlo o es... sea, no creo que no, también se puede hacer cambio en otros lados, pero los cambios más importantes es en el gobierno. Para bien y para mal. Sí. La siguiente pregunta sería, en todas estas negociaciones ha habido seguramente momentos de un estrés, no le voy a poner un número y voy a decir infinito. ¿Cómo le haces para mantener claridad en estos momentos de baja presión? ¿Qué recomendación le podemos dar a alguien que es un empresario o que es una persona que trabaja en un puesto donde recibe mucha presión? ¿A ti qué te ha servido para reducir esa presión? Pues mira, yo creo que lo más, en los momentos difíciles, yo creo que había dos cosas. Primero, un proceso preparatorio de tratar de imaginar y tratar de identificar dónde estaban los intereses fundamentales de México, por supuesto, y dónde estaban los intereses de la contraparte. Y a la hora de ver los intereses de la contraparte, también adelantar cuáles iban a ser las barreras o las fricciones más importantes. Y luego, lo que sí siempre ayudó es que teníamos un proceso colegiado de toma de decisiones bastante ordenado y siempre pues, viendo las alternativas y cuál era pues, los diferentes cursos de acción que podíamos seguir ante la decisión que que teníamos que tomar. Y luego, en el caso, sin lugar a dudas, de las cosas que me tocó vivir, un gran liderazgo de los que tuve como jefes, empezando por el presidente Salinas y el secretario Serra y Herminio, y luego el presidente Zedillo y Herminio cuando era secretario. Pues sabían que había momentos difíciles, y había momentos que tomar decisiones difíciles, y había que tomar esas decisiones, y siempre yo te diría que una de las cosas que nos ayudó muchísimo en la negociación del tratado, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, que era una cosa pues que se antojaba muy, muy difícil y muy retadora, es que hubo una gran transparencia. Cuando hubo que tomar decisiones difíciles donde no se iba a conseguir lo que cierto sector quería o hubiera esperado, hubo una conversación abierta y clara explicándole por qué no se podía conseguir lo que ellos querían y cuál era el costo de no seguir la alternativa que estaba en la mesa. Y eso yo creo que ayudó a que se tomaran unas decisiones que al final resultaron quizá no en lo que todo el mundo quería puntualmente, pero que el paquete fue aceptable para todos y que tuvo una gran legitimidad. Yo creo que el esfuerzo que se hizo en el tratado original de consulta y participación fue un esfuerzo que no había tenido precedente en México, en el sentido de la participación colectiva que se hizo para que todos los involucrados pudieran conocer lo que se estaba negociando y en su momento opinar y tener una posición al respecto. Creo que me llevo dos cosas importantes de ahí, Gemil. La primera es, de manera lateral, siempre apoyarte a tomar las decisiones como un comité o como un grupo, en lugar de descansar la responsabilidad en una persona. Eso te ayuda. Así es. Y la segunda cosa que me llevo, y espero llevármela hasta el día de mi muerte, fue ser transparente como líder y también de abajo hacia arriba. Si hay algún problema, comunicarlo rápidamente. Eso fue lo que yo entendí, pero no sé si estoy... Así es. Y con esto me iría a la penúltima pregunta, que es, si pudieras mandarle un mensaje al Jaime de 25 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? O al de 30 o al de 18, pero alguien joven. Bueno, obviamente me hubiera gustado por prepararme mejor en algunas cosas que luego decidí que me faltaban. Creo que eres un doctor en Yale y que poca gente lo es. Por lo que estoy entendiendo es, o sea, continuar preparándome y continuar educándome. ¿No? El ser doctor no es, ya llegué al lugar final, sino todo el tiempo estar aprendiendo y prepararme para los puntos difíciles. Y por último, para terminar con esta increíble entrevista, Jaime, ¿qué libro le podrías recomendar
a la gente o a alguien joven con la intención de que pueda mejorar como persona, como profesional o como mexicano? Wow. Pues mira, hay muchos libros. Acabo de leer una biografía que me pareció fascinante. No sé si cumple todo lo que me estás diciendo, pero que sí cumple. Es la biografía de Stephen Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional del presidente Carter, y que es una figura de una persona que yo creo que no haya sido medida con justeza. Él nació en Polonia, salió antes de la Segunda Guerra Mundial a Polonia, de Polonia a Canadá, creció en Canadá y luego acabó siendo el jefe de seguridad nacional de Estados Unidos. Y me pareció fascinante porque un extranjero que llegó a ser, poco era la contraparte de Kissinger, tenía como su rival con Kissinger. Pero él, quizás su visión más importante que tuvo es que él decía que la Unión Soviética no era sostenible, porque él como polaco conocía todos los valores, empezando incluso religiosos de una sociedad muy católica. Polonia decía que la Unión Soviética tenía dentro de sí misma los gérmenes de propia destrucción y que Estados Unidos lo que tenía que hacer era alimentar a las sociedades de los diferentes países de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no iba a resistir. Y creo que para lo que está pasando ahora, leer biografías de estas personas es muy estimulante y a mí ha sido una fuente de aprendizaje muy importante. Te agradezco muchísimo de parte de todos los socios de MSC que nos hayas acompañado, Jaime. Ha sido un placer platicar contigo. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. El contenido de este programa tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Bajo ninguna circunstancia debe de interpretarse como una oferta, recomendación o asesoría para la compra o venta de instrumentos financieros, productos de inversión o servicios similares. Tampoco debe interpretarse como prospecto, folleto informativo ni como promoción de productos financieros. No sustituye asesoría legal, fiscal, contable, financiera o de negocios, ni debe considerarse como una recomendación para tomar decisiones patrimoniales. Se recuerda que la inversión en valores derivados, commodities y activos alternativos implica riesgos significativos y puede conllevar pérdidas sustanciales de capital, por lo que no son adecuados para todos los inversionistas. Todas las opiniones expresadas por los participantes reflejan únicamente sus puntos de vista personales y no representan necesariamente las opiniones de NSC Asesores ni de sus afiliados. No debe tratarse ninguna declaración como una sugerencia específica para realizar inversiones ni como una estrategia recomendada. Algunos invitados al podcast pueden tener o haber tenido vínculos profesionales o comerciales con Rodrigo Román o NSC Asesores, SC Asesor en Inversiones Independiente, ya sea como clientes, socios, proveedores o contactos institucionales. Su participación no debe interpretarse como un testimonio, recomendación y aval comercial de nuestra parte. NSC Asesores, SC Asesor en Inversiones Independiente no ha pagado ni recibido compensación alguna por la participación de los invitados en este espacio y no asume responsabilidad por decisiones de inversión tomadas con base en lo aquí expresado. En su calidad de asesor en inversiones independiente registrado, no asume responsabilidad por alguna decisión de inversión que pudiera tomarse con base en la información aquí presentada. No sustituye el análisis que cada inversionista debe considerar antes de tomar decisiones financieras.